Eh, bueno, buenas tardes a todos. Disculpen este inconveniente, pero bueno, ya hace un tiempo de que actualicé el sistema operativo que vengo teniendo esta dificultad y no lo pude probar antes. Bueno, me llamo Rodrigo, soy licenciado en bioinformática. Actualmente me encuentro realizando el doctorado en Ingeniería con mención en Bioingeniería en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en colaboración y en trabajo conjunto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral. Mi idea o intención en esta presentación es introducirlos un poco brevemente en los conceptos de microbiota, microbioma, con qué problemas nos podemos encontrar a la hora de estudiar este tipo de datos, cuál es el trabajo que venimos realizando, un estudio que realizamos el año pasado en sintonía con todo esto y concluir con algunas ideas. Bien, ¿qué es esto de la microbiota? La microbiota humana es una comunidad compleja constituida principalmente por bacterias, arqueas, virus, algunos eucariontes pequeños como hongos y parásitos que residen en y sobre nuestro cuerpo. Esta comunidad compleja no ocupa simplemente lugar, sino que cumple algunas funciones, como por ejemplo, aportar funciones metabólicas. Un ejemplo de esto pueden ser de algunas bacterias que residen en el intestino que se encargan de degradar moléculas rompiendo enlace de puentes de hidrógeno, por ejemplo. Muchas bacterias además poseen la particularidad de poder biosintetizar aminoácidos. Los aminoácidos son pequeños ladrillos que construyen proteínas, y las proteínas son todas las herramientas y mecanismos que laburan en nuestras células, tejidos y órganos. Nosotros como especie no tenemos la capacidad de sintetizar aminoácidos, sino que los incorporamos a partir de la dieta, principalmente por el aporte de las proteínas. Pero bueno, muchas bacterias que residen dentro nuestro tienen la capacidad de biosintetizarlos. Nos protegen frente a patógenos y tienen la capacidad, en muchos casos, de educar al sistema inmune frente a posibles amenazas de patógenos. Todas estas funciones y muchas más nos afectan directa e indirectamente la gran mayoría de nuestras funciones fisiológicas. Ahora bien, a la microbiota no la estudiamos de manera directa, es decir, no estudiamos directamente el conjunto de células que la constituyen. Haciendo referencia al gráfico que pueden ver en pantalla, cerca de entre el 70 y el 90% de las células que residen en y sobre nuestro cuerpo son de agentes externos, es decir, de microorganismos, y solo entre el 10 y el 30% son células propias nuestras. Eso por ahí nos da la idea de pensar de que somos más bicho que persona, y que cuando caminamos no nos trasladamos solo nosotros, sino que movemos todo un universo de vida que nos complementa, por así decirlo. Entonces, bueno, como dije anteriormente, no estudiamos a la microbiota desde un punto de vista celular, sino que hacemos una abstracción y la analizamos desde lo que se denomina microbioma, que es el conjunto de genes observables de la microbiota. Entonces, no estudiamos células, sino que estudiamos particularmente los genes que se encuentran en esas células. Ahora bien, ¿cuáles son las principales preguntas que uno le hace a la microbiota a la hora de hacer un análisis? Es básicamente, ¿qué la compone? ¿Quiénes, mejor dicho, la componen y en qué proporción? Y cuáles son las actividades o funciones que realizan y de qué manera la realizan. Entonces, a la hora de estudiar o de querer responder esas dos preguntas, nos encontramos con algunas situaciones problemáticas que en primera medida pueden ser la falta de consensos en los protocolos y procesos para la obtención, análisis, visualización e interpretación de los datos del microbioma. Esto se da porque a lo largo y ancho de todo el mundo hay diferentes grupos de investigación, diferentes consorcios, el HMP en Estados Unidos, el HMC en Europa, que se encargan de estudiar puntualmente el microbioma humano, que tienen sus propios recursos humanos, económicos, sus propias herramientas, sus propias configuraciones de esas herramientas, que tienen ya predefinido todos los pasos y procesos
para realizar la investigación con este tipo de datos. El problema radica en que muchas veces, partiendo de una misma muestra, obtenemos resultados distintos, muchas veces antagónicos, y ahí es donde entra en juego una interpretación errónea, por así decirlo, si es antagónico. Entonces, con el correr de los años, sobre todo en estos últimos 5 años que han pasado, se han ahondado esfuerzo para intentar pulir todos los procesos y que los diferentes laboratorios alrededor del mundo tengan la información y el material necesario para poder partir de una misma muestra y obtener más o menos los mismos resultados y poder interpretar la misma realidad. Otro inconveniente con el que nos podemos encontrar es con afirmaciones absolutas de causa-efecto. Para intentar hacerme entender de esto, quisiera dar un pequeño ejemplo con una frase. No es lo mismo decir las personas de manos pequeñas viven más años que decir si las personas tienen manos pequeñas, entonces viven más años. La primera oración es una relación entre el tamaño de la mano y la cantidad de años que puede vivir una persona. En cambio, la segunda oración es una explicación causal de que si las personas tienen manos pequeñas, entonces eso desemboca en vivir más años. Leer una frase así puede alegrar a todas aquellas personas que midan en promedio menos de 1,60 m, de 1,50 m, ya que su mano va a ser más pequeña y pueden pensar en que su vida, su esperanza de vida va a ser mayor a las personas de mayor altura. Esta oración de explicación causal se puede tomar como errónea si no se enmarca en el contexto adecuado. Para poder explicar esa causalidad no tenemos que ir al contexto de que en promedio y por cuestiones evolutivas, biológicas, socioculturales, el sexo femenino tiende a tener en promedio una esperanza de vida mayor que el sexo masculino. Por esas mismas causas o factores, también podemos ver y analizar que en promedio las mujeres son de menor tamaño que los hombres. Entonces, de esa manera es que deberíamos modificar esta oración de causa-efecto en lugar de decir que si las personas tienen manos pequeñas, entonces viven más años. En base a los datos deberíamos decir que si la persona es del sexo femenino, tiende en promedio a vivir más años, por esta cuestión de factores evolutivos, biológicos y socioculturales que definimos. Entonces, esto que parece tan simple como intentar explicar una causalidad entre el tamaño de mano y la cantidad de años que puede vivir una persona, se complejiza mucho a la hora de hablar de la microbiota. Esta imagen es de microscopía electrónica de barrido sobre un biofilm, o sea, un conjunto de bacterias. Acá la cantidad de variables que tenemos son de cientos a miles, que puede ser una variable equivale a un microorganismo o a un tipo de microorganismo en particular, o una variable puede equivaler a un conjunto de microorganismos. Es muy común leer en muchos estudios relacionales que al encontrar la presencia o ausencia de algunos microorganismos, se asocia directamente a que son la causa, esa presencia o ausencia de microorganismo en una muestra, ya sea de materia fecal, de piel o de lo que sea, es la causa de una enfermedad metabólica. Llámese obesidad, celiaquía, diabetes, o otro tipo de afecciones, Alzheimer, autismo o lo que sea. Entonces, a partir de muchos estudios relacionales se explican acciones de causalidad, lo cual no es correcto porque la manera en la que se deben encarar los estudios relacionales frente a los explicativos causales debe ser diferente. Entonces nosotros como equipo de trabajo por ahí buscamos simplificar o acortar estas brechas problemáticas. Tenemos como principales objetivos diseñar protocolos y procesos de trabajo adecuados. ¿A qué llamamos adecuados? A aquellos que estén
en sintonía y en sincronía con lo que realizan otros grupos alrededor del mundo, partiendo de la misma naturaleza de muestra, obteniendo resultados lo más similares posibles, independientemente de los caminos que se tomen para llegar a esos resultados, ya que la realidad que se intenta analizar y entender es la misma. Una vez que tengamos bien definidos, que es por el camino que vamos, estos protocolos y procesos, es emplearlos en el desarrollo de estudios, ya sea transversales o longitudinales en el tiempo, para encontrar relaciones entre microorganismos y afecciones y poder explicar esas relaciones con las herramientas adecuadas. En sintonía con todo esto, el año pasado desarrollamos y publicamos un análisis piloto de microbiota humana en muestras argentinas y chilenas de origen fecal y de piel. Esto se realizó en conjunto con entre la Facultad de Ingeniería de Australia, Universidad Nacional de Entre Ríos, los hospitales Pirovani de Clínicas, el Grupo de Investigación Fraunhofer de Chile, la Facultad de Bioquímica de la UBA y el Centro de CONICET el Instituto de Bioinformática y Bioingeniería del CONICET y la Universidad Nacional de Entre Ríos. Básicamente lo que hicimos es un estudio exploratorio, transversal, de 8 muestras, 4 de materia fecal y 4 de piel. La obtención y análisis de estos datos, o sea, básicamente se puede dividir en 2 grandes grupos, todo el trabajo que se hace en el laboratorio y todo el trabajo del procesamiento de estos datos. En el laboratorio, en toda la etapa experimental, las muestras se obtienen, se almacenan. Como bien dije al principio, no trabajamos con las células, sino con el material genético de esas células, entonces a ese material genético hay que extraerlo. No podemos trabajar en una computadora con moléculas, entonces hay que digitalizarlas mediante un proceso llamado de secuenciación, en donde transformamos moléculas biológicas en datos que pueden ser procesados en una computadora. Ya en la computadora, que sería el recuadro rojo, rosadito, el de mi derecha, se hace un control de calidad, se agrupan los organismos para ver cuántos hay, qué organismos hay, en qué cantidad, y se busca inferir qué funciones pueden llegar a cumplir en esa muestra de ese sitio particular del cuerpo. Por ejemplo, en este caso, piel y materia fecal. Una vez analizados los datos, debemos visualizar esos resultados. En estos gráficos, lo que vemos son grupos de bacterias en cada una de las muestras, las 4 muestras fecales y las 4 muestras de piel. En azul tenemos el grupo de bacterias llamado Firmicutes, en verde Bacteroidetes, en rojo Actinobacterias. Son simplemente grupos de bacterias. Se mide la cantidad, el tipo y la cantidad de microorganismos que hay en abundancia relativa, ya que la microbiota es un tipo de dato composicional, es decir, n cantidad de microorganismos me conforman una muestra. Entonces acá podemos ver que más que alrededor del 80%, la muestra 1, tenemos Firmicutes. Esto podemos hacer una analogía con la población mundial. Cada uno de estos colores serían continentes. Si yo quiero conocer particularmente no todo el dato del continente y me interesa conocer los datos de una ciudad, debo ir a hacer un zoom taxonómico, por así decirlo, y ver algo como esto. Perdón, te quedan 5 minutos. Bien. En cada una de las muestras tenemos alrededor de 300 microorganismos, más o menos podríamos decir que están a nivel especie. Sí podemos definirlo a nivel género, a nivel especie. Entonces en cada una de las muestras tenemos alrededor de 300 microorganismos. Estos 300 microorganismos cumplen diferentes funciones. En la muestra 1, estos 300 microorganismos cumplen alrededor de 500 funciones metabólicas que están descritas en distintas bases de datos. Cada uno de estos códigos que pueden ver es una función metabólica. Esto no se entiende mucho, ya que tenemos 500 barras separadas de 10 colores con códigos. Bueno, esto es
Fue a propósito puesto este gráfico para que vean de que trabajar con un volumen alto de datos dificulta su visualización, interpretación y entendimiento. Entonces, si hacemos un pequeño zoom, que lo único que hice fue elegir de la primera muestra las 10 primeras funciones metabólicas que están descritas, y podemos ver que las funciones que cumplen son de obtención de energía y de síntesis de aminoácidos. Esto nos ayuda a ver a grandes rasgos de que, bueno, de que la mayoría de las bacterias cumplen con esas funciones básicas para la vida, y que esas funciones pueden interferir o no en el funcionamiento, en este caso de hacer las muestras fecales, en nuestro intestino. Todo este análisis hecho con las muestras fecales se realiza de la misma manera para las muestras de piel. Solo para no mostrar redundancias, me decidí por una. A su vez, a cada una de las muestras de manera individual se las compara con las otras muestras. Lo que pudimos ver con esa comparación de distancia, es decir, cómo está compuesta cada una de esas muestras, que son individuales, es que las de piel se agrupan juntas y las de materia fecal también se agrupan juntas. Tenemos una muestra de materia fecal que se aleja un poco del resto. Esto, una de las explicaciones que le podemos encontrar a esto, es que una muestra de materia fecal es mucho más diversa que una muestra de microbiota de piel. Entonces la cantidad de bichos, de microorganismos que presentan ausencia o que están presentes varía demasiado. Entonces por eso podemos ver que una muestra se distancia un poco de las demás, pero claramente se agrupan por cómo están compuestas entre piel y materia fecal. Lo que logramos ver con este estudio es que, contrastándolo con una review del 2012, es que el 90% de las especies bacterianas presentes en el intestino de adulto pertenecen a los filos Bacteroidetes y Firmicutes, que son los azules y verdes, que es como podemos ver acá, o sea, corroborando nuestro trabajo, lo que dicen en ese review. Y de igual manera, lo mismo con un review del 2018 de microbiota de piel, donde las bacterias que predominan son las del grupo Actinobacteria en rojo y Firmicutes en azul. Todo este trabajo que realizamos nos permitió ir viendo y analizando muchos tips, por así decirlo, y recomendaciones a tener en cuenta a la hora de obtener, analizar, visualizar e interpretar los datos de microbiota humana. Todas esas consideraciones que tuvimos la volcamos en una publicación que está aprobada en la revista Anales de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. Estamos esperando que sea publicado, o sea, pero ya todo ese trabajo de identificar consideraciones a tener en cuenta, protección, análisis y visualización e interpretación de los datos, la registramos y buscamos esa publicación. De todos estos trabajos, lo que podemos concluir es que pudimos hacer todo el proceso desde la obtención de la muestra hasta la interpretación de los resultados con recursos humanos y económicos propios, y que los resultados que logramos obtener concuerdan con valores de referencia previamente reportados. Entonces, como ideas finales de esta charla, o sea, lo que quiero que quede es que la microbiota humana es una comunidad compleja, por lo tanto es compleja de analizar, ya que está constituido por miles de variables que interactúan entre sí y que a su vez interactúan con el entorno que lo rodea. Entonces, bueno, nosotros como equipo de trabajo lo que buscamos es diseñar, definir protocolos, prácticas, procesos, herramientas y sus configuraciones adecuadas para poder realizar estudios, ya sea transversales o longitudinales, que nos permitan obtener relaciones y a esas relaciones poder explicarlas. Relaciones entre microorganismos y afecciones metabólicas, diabetes, celiaquía, etc. Encontrar relaciones y poder explicarlas adecuadamente, para así en un futuro generar conocimiento para el diagnóstico y tratamiento de estas afecciones. Eso es todo de la manera más breve lo que les quería comentar y compartir, así que muchas gracias por su atención.